Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Feliz segundo domingo de Pascua, de Resurrección. Pues como siempre, bienvenidos a los que por primera vez se vinculan a este canal. Gracias por estar a los pies de la palabra de Dios, porque todos nos edificamos los unos a los otros con esta bendita palabra. Vamos, como siempre, a pedir la unción del Espíritu Santo, porque hoy la palabra está llena de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de bondad y de misericordia, queremos darte gracias una vez más por este día que nos has regalado, por el don de la vida. Gracias, Señor, por la iglesia, por la palabra, por tu amor. Gracias por el don de la fe y por todo lo que tú nos das, Señor. Queremos venir a tus pies, a los pies de tu santa palabra, para postrar nuestra vida y también con un corazón contrito y humillado pedirte perdón por todos nuestros pecados, porque ciertamente hemos pecado contra ti, Señor, haciendo lo que no te agrada. Sin embargo, estamos en el camino de la fe y tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Hoy precisamente en este maravilloso día de la misericordia, hoy queremos invocar tu santa misericordia sobre cada uno de nosotros para que sean perdonados todos nuestros pecados y alcancemos esa eternidad bienaventurada. Padre, te pedimos hoy también en el nombre de Jesús que nos regales el don de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de tu presencia en este día. Ayúdanos a comprender esta bendita palabra. Ayúdanos a entender todo lo que hay en ella para cada uno de nosotros. Haznos humildes para saberla aplicar en nuestra vida, sobre todo para acogerla en nuestro corazón. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Bien, vamos de lleno con las lecturas. La primera lectura va a ser tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versos 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que, al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a los enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos eran curados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, seguimos reflejando la gloria de Dios en esta semana de Pascua, en esta segunda ya semana, segundo domingo de Pascua que comenzamos esta segunda semana. Y estamos felices, contentos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con estas lecturas nos damos cuenta cómo el poder de nuestro Señor Jesucristo va obrando en los apóstoles y cómo la iglesia se va extendiendo. Una iglesia imparable que lleva ya 20 siglos sobre esta tierra y que cada vez se hace más fuerte y más pura en el Señor. Una iglesia que el Señor estableció y así como decía su palabra, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Aunque por muchos momentos o por muchos años pasemos por tribulaciones en la iglesia, incluso podamos tener hasta papas que seguramente han sido nefastos, como lo dice la historia, pero la iglesia de Cristo jamás será derrotada ni será vencida, y eso lo tenemos que tener claro. Pues hoy nos vuelve a recordar la palabra de Dios, la importancia de las señales y los prodigios que deben acompañar la predicación. Esto es fundamental para la conversión de muchas personas. Por eso dicen que traían muchos enfermos, incluso poseídos de espíritus, y todos eran sanados y liberados. Es más, que hasta la sombra de Pedro sanaba a las personas, por eso hasta la sombra querían que les pasara por encima. Esto es parte de lo que la iglesia le llama las reliquias de primero, segundo o tercer grado. Es como la sombra que va pasando de personas santas que entregaron su vida a Dios. Por eso los milagros se pueden dar, porque es Dios quien obra a través de las personas. Es, por supuesto, Él el que sana, el que libera, pero a través de los instrumentos, que son todos aquellos que crean en el Señor y que comiencen a predicar en el nombre poderoso de Jesucristo. Por supuesto, si es la voluntad de Dios, porque nada de esto se hace por vanidad personal. Nada de esto es, ay, mire cómo yo sano, o mire yo cómo hago esto o lo otro en la fe. No, es sencillamente un corazón humilde que depende de Dios, y si Dios quiere, va a obrar los milagros cuando esa persona esté llena de fe, cuando la persona crea que en realidad Dios está vivo en su corazón. Y esa es parte de la alegría del resucitado que tenemos que vivir todos nosotros en nuestros corazones. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 117.
Y vamos a responder, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa de Sión. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, este texto, este salmo que ya lo hemos leído en esta semana precisamente que está culminando, la semana pasada, pues sencillamente nos habla de la iglesia, nos habla de la comunión de los santos, nos habla de toda la unidad que todos debemos tener para alabar al Señor porque es eterna su misericordia sobre todos nosotros. Por eso dice, diga la casa de Israel, eterna su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Nombra tres, digamos así, clases de personas en Dios. Los israelitas, que son todos los que creen en el Señor. Los de Aarón, que son todos los que ofrecen el servicio sacerdotal, todos los religiosos, laicos y laicas. Y todos los fieles del Señor, todas las familias que creen en Dios en general, que son personas que sin dedicarse de lleno a evangelizar, pues creen en Dios, van a sus oficios religiosos y hacen su vida de santidad. Todos juntos le damos gracias al Señor porque es eterna su misericordia, porque reconocemos en Cristo la verdadera piedra angular que sostiene toda la edificación. Por eso dice aquí, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Quién lo hizo? Pues el Señor, que ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor y especialmente este domingo. Los domingos son los días de la resurrección, que celebramos nosotros la resurrección. Por eso le llamamos el Día del Señor y así se llama desde los primeros cristianos, celebrando el Día del Señor, que es la resurrección, es la nueva salvación de nosotros. Por eso nosotros no celebramos el sábado. Eso es del Antiguo Testamento. Nosotros celebramos el domingo porque Cristo se levantó el domingo de entre los muertos. Entonces al final, toda la iglesia unida mira lo que dice, Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y mira lo que dice, esto es como si lo dijeran todos los que ya están resucitados con Cristo, los que ya murieron. Dice, os bendecimos desde la casa del Señor, pero también lo decimos nosotros cuando estamos en el templo del Señor, en nuestro corazón, que es templo del Espíritu Santo. Dice, el Señor es Dios, Él nos ilumina. Qué salmo tan hermoso este y qué bueno poderlo comprender para poder vivir la alegría de la unidad de la iglesia. Vamos con la segunda lectura de este domingo, que va a ser tomado del Apocalipsis en el capítulo 1, versos 9 al 11, 12 al 13, del 17 al 19. Dice así, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía, lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los candelabros como un hijo de hombre vestido de una túnica talar y ceñido del pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, pues este texto que estamos leyendo del Apocalipsis, que es el principio del Apocalipsis, una de las justificaciones de este libro del Apocalipsis,
en uno de los apóstoles más cercanos y más queridos de nuestro Señor. Recordemos que siempre estaba cerca de Pedro, Juan y Santiago, los más cercanos de él. Juan no murió, digamos, de una manera violenta, masacrada, pero Juan fue desterrado, fue a prisión, en fin, vivió tantas tribulaciones y el Señor a través de él regala esta visión del libro del Apocalipsis en general, que es una hermosura de libro, es un libro de esperanza, no es un libro de miedo. Ni cuando decimos que están sucediendo cosas apocalípticas es para que tengamos miedo, de ninguna manera. Detrás del Apocalipsis siempre hay un mensaje de esperanza, siempre hay un mensaje de luz, siempre hay un mensaje de transformación para el corazón. Y por eso el Señor, por medio de su Santo Espíritu, regala el don de revelación, incluso de alocución interior o locución interior. Todos estos dones espirituales los narro en un libro que se llama Dones y Carismas, una experiencia para todos, precisamente para entender que esto existe. Y por eso es que no solamente pues Juan recibe la visión, sino que escribe. Recordemos que a los que escriben los dictados de Dios, de parte de Dios, se llaman agiógrafos, que son personas que reciben los mensajes y los escriben. Entonces Juan le está diciendo a las iglesias que él ha sido perseverante en predicar la palabra y perseverante en Jesús, porque es importante entender que muchos de nosotros a veces comenzamos con mucho entusiasmo las cosas de la fe, pero luego de obstáculos nos desanimamos, nos vamos enfriando. Sin embargo, los que son realmente de Dios perseveran hasta el final en la búsqueda de la gracia de Dios, en el servicio a la iglesia del Dios viviente. Y el Señor le dice, escribe esto, lo que es ahora, lo que has visto y lo que ha de ser. Y detrás del Apocalipsis hay muchas cosas que nosotros podríamos interpretar para todos los tiempos, porque Dios es un Dios que vino a salvar. Aquí le está confirmando, yo tengo las llaves del reino de la muerte. Como quien dice, el que yo quiera, o más bien, cuando yo abro, ya nadie puede cerrar, y cuando cierre, ya nadie puede abrir, porque soy yo el que tengo las llaves de ese reino. Miremos cómo lo dice aquí. No temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Como quien dice, en él, el que quiera vivir, el que quiera salir de la muerte tiene que pasar a través de él, porque él es el que tiene las llaves. De lo contrario, estaríamos muertos si no creemos en nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que vivos en esta vida mundana, pero muertos espiritualmente hasta el día que nos toque presentarnos delante de Dios. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día, que va a ser tomado según el evangelista Juan, capítulo 20, versos 19 al 31. Dice así el Santo Evangelio. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Y a los 8 días estaban otra vez reunidos dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de todos los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, qué hermoso evangelio el de este día, hoy a propósito de la misericordia del Señor. ¿Y por qué digo que a propósito? Pues sencillamente porque en este día y con este evangelio celebramos
el sacramento del perdón de los pecados o el de la reconciliación. Precisamente aquí, en este Evangelio de Juan, es donde el Señor, estando los discípulos con las puertas cerradas, que eso es otro de los elementos que tendríamos que tener nosotros claro, que con el cuerpo glorioso podemos penetrar, traspasar superficies rígidas, duras o fuertes. ¿Por qué? Porque ese va a ser el cuerpo glorioso que vamos a tener en la resurrección. Pues bien, estando ellos cerrados por miedo a los judíos, porque todavía no habían recibido la unción del Espíritu Santo. Por eso, lo primero que les dice es: pasa a ustedes, y sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. ¿Y por qué 2 veces en la lectura aparece pasa a ustedes? Dando precisamente la instrucción del sacramento de la confesión. Porque dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Pues la paz es precisamente una para el sacerdote, que recibe la paz de Cristo cuando está dando el perdón, que no se le quita la paz por escuchar todo el mugre que reciben los sacerdotes, el mugre de todos nosotros, los penitentes, que vamos con nuestras miserias, con nuestros fastidios, que vamos con toda nuestra porquería que tenemos adentro del corazón, y vamos y se la entregamos al sacerdote, la ponemos a los pies, y ellos pues sencillamente tienen la paz de Dios de recibir ese pecado y colocarlo a los pies de Jesús. Pero les dice también 2 veces la paz con ustedes, porque la segunda paz es para que se la entreguen al penitente. Y esta es la paz que todos nosotros tenemos o recibimos cuando hemos confesado nuestros pecados. Yo creo que muchos de los que estamos aquí somos testigos de que cuando hemos recibido la absolución de nuestros pecados, salimos con una libertad, salimos livianos, con alegría, con gozo, con esperanza en el corazón, porque ese es el fruto precisamente que produce la paz en nuestro corazón. Por eso, en ese libro que publiqué que se llama Conquista tu paz interior, uno de los capítulos que hablo es de ese sacramento de la confesión tan importante, y ahí hago una lista de pecados ocultos y de pecados visibles, precisamente para que podamos liberarnos de esa carga que tenemos todos nosotros, que a veces por una mala confesión también, pues no tenemos la alegría plena, pero cuando estamos totalmente limpios delante del Señor, recibimos una paz interior que nadie nos la puede quitar. Pues bien, allí está metido también dentro de ellos precisamente Tomás, aquel que no creía. Y entonces el Señor vuelve y se les aparece a los 8 días, y después de decirles otra vez la paz, le dice a Tomás: ven y mete las manos en mis llagas y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente, y bienaventurados los que sin ver han creído. Claro, muchos de nosotros, como en el caso mío, por ejemplo, yo he sido de los que he tenido que ver para creer. Me hubiera encantado creer sin ver, pero he sido una persona demasiado racional, y entonces allí he tenido que buscar por la razón la gracia de Dios, que sin ser merecedor de su gracia la ha derramado sobre mi corazón, y por eso cada vez tengo una mayor convicción y mayor paz en mi corazón para decir: este es el camino correcto. Pues entonces, uno de los elementos de la resurrección que toda la humanidad debe entender es que Jesucristo se levantó de entre los muertos con un cuerpo real, comió con los discípulos, como lo leímos toda esta semana, comió comida sólida, comió pescado, comió pan, comió con todos los discípulos, pero además tenía la apariencia diferente en diferentes momentos de las apariciones. ¿Por qué? Porque así es el cuerpo de resurrección. Pero además no solamente eso, cuando quiso mostrar sus llagas las mostró perfectamente. ¿Por qué? Porque quería confirmar que era el mismo el que había sido masacrado, el que había sido clavado en la cruz y que el costado se lo habían atravesado, que era una de las señales más importantes, porque no a todo el mundo le traspasaban el costado. Puede ser que cualquier otro que habían crucificado incluso con el mismo Señor, pues tal vez hubiera dicho a alguien: no, es que ese era uno de los otros, pero no era Jesús. Pero la señal más importante de estas llagas es la señal del costado, la que le abrió el costado, donde brotó sangre y agua. Y es precisamente eso lo que el Señor habla hoy en el día de su divina misericordia. Brotó agua y sangre del costado como manantiales para la vida eterna. De allí brota la misericordia de Dios, el agua que lava nuestros pecados y la sangre que purifica también nuestras culpas y que nos da vida eterna. Y esta experiencia del resucitado, del perdón de Dios, nos tiene que hacer personas diferentes. Realmente, cuando lo vivimos de corazón, cuando sabemos que Dios murió por nosotros,
derramó su sangre por el perdón de los pecados, no podemos menos que ponernos de rodillas y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida, porque no somos dignos, pero Él en su misericordia vivió todo este tormento para decirnos a ti y a mí, les tengo un cielo preparado. Aquí está abierto para ustedes y he derramado mi misericordia sobre cada uno de ustedes. Pues gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Vamos a terminar con una pequeña oración. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por tu infinita misericordia, porque este día es muy especial para nosotros. Te alabamos y te bendecimos porque nos has cubierto nuestra vida con el abrigo de tu misericordia, Señor. Nada se escapa de ti. Nos has perdonado hasta el más mínimo pecado y por eso te queremos dar gracias, mi Señor. Ayúdanos a ser fieles a esa misericordia tuya que todos los días se derrama sobre toda la humanidad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Si ustedes creen que este video les sirve a alguien, los invito a que lo compartan y también a que se suscriban al canal para que reciban las notificaciones de los videos que voy subiendo. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en una nueva emisión. Chao, chao.